Hola, es un placer estar de nuevo con ustedes en la estrategia de comunicaciones del Hospital Francisco de Paula Santander. Un medio de comunicación que permite llegar hasta sus usuarios, llegar hasta su población maravillosa del norte del departamento del Cauca. Con la dirección del médico Orlan Mina Vergara como el gerente del Hospital Francisco de Paula Santander, la supervisión de la jefe Damaris Chávez Muñoz. Y por supuesto, hoy estaremos precisamente hablándoles del tema del servicio de urgencias en el Hospital Francisco de Paula Santander. La importancia que tiene la atención en el área de urgencias, cómo lo hacen, quiénes lo hacen y por qué es necesario que usted, amigo usuario, esté enterado del paso a paso de lo que allí en nuestra área de urgencias se vive. Bienvenidos y bienvenidas, hoy estaremos dialogando especialmente con el médico coordinador de urgencias, Javier Bonillas Torres. Bienvenidos a esta estrategia de comunicación del Hospital Francisco de Paula Santander, humanizándose cada día mejor. Doctor Bonilla, bienvenido a esta estrategia de comunicaciones del Hospital Francisco de Paula Santander. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, me parece importante poder aclarar muchas dudas. Yo soy Javier Mauricio Bonilla Torres, soy médico de la Universidad del Valle, ya un tiempo largo en la localidad. Empecé como médico rural en el servicio social obligatorio y ya posteriormente pues hice el servicio de urgencias, médico asistencial de urgencias a una por turno de urgencias, y desde hace unos cuantos meses estoy haciendo soporte en la parte administrativa como líder del servicio de urgencias, líder asistencial del servicio de urgencias. Sí, le agradezco a tu espacio, agradezco esta oportunidad para acercarnos un poquito más al usuario final de la localidad y que entiendan un poquito más cuál es su hospital, qué hace su hospital con ustedes y cuál es más o menos la temática, el funcionamiento y la dinámica propia de la institución, en especial del servicio de urgencias El Valle del Videro. Para nuestros usuarios es bien importante tener claro qué es una urgencia, cuándo hay una urgencia y cuándo debo ir al Hospital Francisco de Paula Santander a una consulta por urgencias. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque es uno de los temas más candentes, más difíciles de entender del usuario final, de nuestros pacientes, de nuestras personas de la localidad. Una urgencia se define como aquella situación de enfermedad aguda, o sea, reciente o crónica desde hace unos días, que se ha ido deteriorando paulatinamente y que atenta contra la vida de la persona, contra su integridad física o una de sus partes o sus órganos. Entonces hay que diferenciar muy bien el concepto de emergencia, de urgencia y de enfermedad común. La urgencia es aquella enfermedad que, si no se atiende dentro de las primeras 24 horas, puede dejar una lesión de por vida a la persona o puede llevar a la muerte. Hay enfermedades o hay situaciones de enfermedad que no son urgencias para atender en un nivel 2, como es el nivel de urgencias que atendemos en la institución, en el Hospital Francisco de Paula Santander. Hay una serie de enfermedades que no requieren hospitalizaciones, que no requieren antibióticos endovenosos, que no requieren un soporte de oxígeno porque la persona no se está ahogando, pero sí tienen unas dolencias, unos malestares generales que se pueden y se deben manejar o se deben atender en los servicios de salud clasificados como nivel 1, que en la localidad se cuenta con ellos. La AICEUDA en las EPS de la localidad tiene su propio nivel 1. Quinisalud tiene 3 centros de salud donde atienden a la población subsidiada, en este caso de Sanar, de Salud, de Capitón, etcétera, más, etcétera. Y las EPS del régimen contributivo también tienen sus propias sitios, sus propias empresas que atienden o ofrecen servicios de nivel 1 de salud, el caso de la Corporación para Café Salud, el caso de Confacauca para la EPS, para la SOS, etcétera. Entonces, es importante que la gente defina una enfermedad que me apareció de la noche a la mañana, que está atentando contra mi vida, que no puedo respirar, que tengo una cabeza fuerte, que me estoy paralizando. Aquellas personas con el dolor torácico opresivo, sudoración, que son muy características de un infarto, se deben atender en la institución, en el Hospital Francisco de Paula Santander, que es de segundo nivel. Las enfermedades virales, dengue, chikungunya, zika, varicela, sarampión, paperas, son enfermedades virales que por lo general no atentan contra la vida ni van a dejar una secuela permanente, cuyos puntos de atención son los niveles 1. Las personas que requieren una atención para una reformulación de sus medicamentos, el control de la presión arterial, el control de la diabetes,
reclamar los inhaladores para sus enfermedades pulmonares, deben asistir a su nivel 1. Por supuesto que en la institución atendemos aquellas enfermedades causadas o generadas por unas situaciones especiales generadas por un accidente de tránsito, por una lesión por un arma autopunzante, un disparo, atentados, personas que sufren atentados por atracos, etc. Aquellas enfermedades que requieren una atención inmediata por personal especializado para estabilizar y en caso tal de no poder manejar esta enfermedad a un nivel superior, por supuesto que se maneja en el Hospital Francisco de Paula. Entonces las personas tienen que tener muy en claro qué es una enfermedad para consultar inmediatamente al hospital y cuál no, porque terminamos en el hospital haciendo las labores que hacen las EPS de los niveles 1, generando una congestión grande, por eso permanece ese servicio de urgencias abarrotado de personas. Al día estamos atendiendo aproximadamente de 150 a 160 personas que llegan al servicio de urgencias buscando una forma de atención, en algunas ocasiones porque la congestión de sus EPS en el nivel 1 está tan alta que no hay citas prioritarias, la cita me la van a dejar para dentro de 2 semanas, no contestan el llamado, etc. Entonces la idea es que todos los actores del municipio, de la localidad, del país, entendiendo que la institución Francisco de Paula Santander, hospital de mediana complejidad, no necesariamente o ya no es hijo solamente de Santander de Quilichao, es la institución de todo el norte del Cauca. Son 13 municipios que tienen como esperanza de un nivel de atención de mediana complejidad esta institución. Entonces nosotros a diario recibimos pacientes que llegan de Carloto, que llegan de Caldono, de Toribío, de Buenos Aires, de Mondovo, de una serie de localidades alrededor de la institución, que por supuesto siempre tenemos las puertas abiertas, nunca los devolvemos a sus sitios de origen, siempre se les da una atención y se les orienta si su enfermedad o su patología requiere atención hospitalaria o si su patología se puede manejar en un nivel 1 de atención. ¿Y cómo se conforma el esquema de la atención a usuarios por urgencias en el Hospital Francisco de Paula Santander? Nos lo explica el médico coordinador Javier Bonilla. En la atención del servicio de urgencia fundamentalmente hay que tener en cuenta todos los actores. Somos un equipo que estamos concatenados siempre buscando la atención de la mejor manera al paciente, de una forma humanizada, entendiendo que nosotros estamos viendo personas que tienen una enfermedad, que están pasando por una situación difícil. Nosotros no tenemos el concepto del cliente, no nos manejamos con una persona que nos va a dar dinero. En la atención de urgencias, al ingreso, a nosotros no nos interesa si el paciente en el momento está desafiliado de su EPS, si su EPS tiene o no convenio con la institución económicamente hablando, si la EPS tiene o no sede en la localidad, etc. Aquí si la persona es nacional o es extranjera. En el servicio de urgencia se atiende a aquellas personas sin importar su condición de raza, de economía, de nacionalidad, de género, de orientación sexual, se atiende a todas las personas que requieran la atención de urgencias. El primer paso de ellos es cuando ingresan a la institución donde tenemos el personal de vigilancia. Ellos están a cargo de la puerta, no solamente para evitar que entre cualquier persona a buscar cualquier tipo de información en la institución, simplemente ellos están para filtrar. Entra el paciente con un acompañante. Hay que entender que si tenemos un paciente que tenga 4 o 5 personas de su familia, pues va a generar congestión en el espacio físico que contamos en la localidad. Entonces la norma y la directriz que ellos tienen es que todo paciente ingresa con un acompañante que lo pueda orientar, que lo pueda ayudar, que pueda hacer el registro en facturación. El paciente ingresa al servicio de urgencia, se acerca a la casilla de facturación, en donde le toman todos sus datos y verifican que pertenezca o que esté en el sistema. En la institución tenemos un sistema computarizado de atención de historia clínica, donde todos los procesos de la historia clínica se hacen a través de un registro electrónico, aquello para mejorar el registro de la misma, para entender la letra, ya que los médicos tenemos fama de tener mala letra, pues tenemos un procesador de palabras que nos va a permitir entender muy bien lo que pasa en la historia. Ese paciente tiene que estar registrado en el sistema para poder acceder, que el médico acceda a todas las posibilidades, tanto diagnósticas como terapéuticas de las que poseemos. El registro en la entrada en facturación es importantísimo para determinar la edad del paciente, el sexo, el nombre completo y no tener de pronto errores de identidad. Una vez el paciente hace ese registro en el proceso de facturación, ese nombre automáticamente queda dentro del sistema. Allí en el sistema un encargado, un profesional de la salud, en estos casos las enfermeras jefes, un equipo de enfermeras jefes que son más o menos 7 que se están rotando constantemente, turnos en la mañana y en la tarde,
hacen al paciente, reciben ese listado de pacientes que han ingresado a la institución en un listado que llamamos triage. Ellas están revisando y en el orden de llegada y de prioridad según sea la necesidad. Los niños, los adultos mayores, aquellos servidores públicos que en el momento están trabajando y que son víctimas de alguna lesión, en el caso de nuestra fuerza policial, en el caso de nuestros bomberos, en el caso de colegas paramédicos y demás. Los niños menores de 5 o 6 años, los viejitos que llegan con algunas patologías, a esas personas nosotros las priorizamos al llamado en el filtro. Por supuesto que también puede haber personas, adultos jóvenes de 20, 25 años con dolor de cabeza, pero ellos los podemos frenar un poquitico porque tenemos un auxiliar de enfermería que es el encargado de colocar la manilla de identificación de cada paciente que ingresa a la institución y que se identifique como paciente. Ese mismo auxiliar de enfermería toma los signos vitales y se entera más o menos a grosso modo de qué patologías tiene el paciente para informarle al enfermero jefe de filtro. Hay un paciente con dificultad respiratoria severa, hay un paciente con un dolor torácico, hay un niño que no responde, etc. El enfermero jefe de filtro, él recibe al paciente que ya trae sus signos vitales que han sido tomados por uno de los auxiliares que está allí en el área de urgencias inmediatas y él clasifica a ese paciente. Si ese paciente requiere atención, cuando lo clasificamos como triage 1, significa que tienen que atenderlo en las siguientes 5 minutos. Ese paciente específicamente recibe la atención del médico asignado del día a las urgencias vitales. El paciente que venga con una clasificación triage 2, que significa que es aquel paciente que puede esperar más o menos una hora de espera porque tiene un dolor corporal, porque probablemente pueda tener sintomatología de infección urinaria, porque haya que tomar algunos exámenes para descartar alguna patología. Ese paciente clasifica como triage 2 y en el listado de médicos en el consultorio aparece con otro color. Ese paciente puede esperar hasta 60-70 minutos. Tenemos el paciente del triage 3, que es aquel paciente que ya su atención no requiere ser tan inmediata, que por supuesto que requiere atención hospitalaria, pero que nos puede dar un margen de espera de 1 hora, 2 horas, dependiendo de la congestión del servicio. Por supuesto que si el servicio no está congestionado, ese paciente se atiende en los primeros 5 o 10 minutos. Para eso, la gerencia, la alta gerencia de la institución ha querido darnos muchísimas más herramientas. Desde hace unos años para acá hemos ido aumentando paulatinamente, éramos inicialmente 2 médicos en consulta, un médico de refuerzo. Ya hoy afortunadamente a esta fecha tenemos 4 médicos generales en consulta desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche atendiendo a los pacientes que ya vienen filtrados desde el triage. Por supuesto que el enfermero jefe de triage, dentro de la clasificación que hace, aquellas personas que son clasificadas como filtro 3 o triage 3 y triage 4 son aquellas personas que no requieren, triage 4 y triage 5, triage 4 y triage 5 son aquellas personas que no requieren atención inmediata, que requiera líquidos endovenosos, soporte de oxígeno, alguna toma de paraclínicos inmediatos y que pueden ser atendidos en sus EPS nivel 1, porque la enfermedad que tiene en el momento se puede manejar ambulatoriamente. Esas enfermedades jefes le recomiendan a esos pacientes: mire, usted afortunadamente no tiene una enfermedad para tratar aquí en la institución que requiera soporte invasivo, soporte especializado. Su enfermedad puede ser tratada en su centro de salud y lo derivan con una respectiva nota de que fue valorado en el servicio de urgencias donde se consideró que su enfermedad no meritaba tratamiento de nivel 2 y se le da la orden para que con ese papel pidan la cita prioritaria de sus niveles 1. Ahí es a donde todos queremos llegar, que todo el sistema de redes integradas de salud funcione de una forma dinámica y armónica, que el hospital, para no congestionarse, para poderle dar cabida a todos esos pacientes que nos llegan desde los 13 municipios del norte del Cauca, que sí requieran atención intrahospitalaria porque su vida está en riesgo, pues aquellos pacientes que no necesiten esa atención sean derivados y reciban atención oportuna en sus niveles 1. Ese es el objetivo. Posteriormente, después de que el paciente pasa el servicio de triage y llega a la consulta, pues el médico de la consulta hace la valoración, solicita paraclínicos, exámenes, radiografía, exámenes de sangre, de orina y da una orientación terapéutica, hace una solicitud de medicamentos que son traídos directamente de nuestro servicio de farmacia a la estación de enfermería. Esos pacientes se les puede dar salida, se les puede dar hospitalización, se les puede generar una observación de 24 a 48 horas a solucionar su problemática. Y si nos damos cuenta que ese paciente no puede ser atendido en la institución porque no contamos con los recursos, con los equipos para hacer unos exámenes muchísimo más avanzados, dado nuestro nivel de complejidad, esos pacientes serán remitidos o serán derivados a una institución de mayor complejidad, normalmente a la ciudad de Cali, como la norma lo establece,
se deben remitir a una institución de mayor capacidad, la más cercana que tenemos es la Fundación Valle de Lima. La institución en el servicio de urgencias cuenta en el momento con el consultorio de triage, donde, como explicaba anteriormente, se clasifica el grado de gravedad, valga la redundancia, de la patología del paciente. Ese paciente pasa a unos consultorios, contamos con 4 consultorios debidamente equipados, con su equipo de cómputo, con sus camillas, con servicio sanitario, las unidades básicas que son el equipo de órganos, su fonendoscopio normalmente lo traen los profesionales de salud, soporte de oxígeno en caso tal de atención. En el área de urgencias inmediatas tenemos la estación de enfermería, respectivo monitor a nuestras adecuaciones, a nuestra necesidad, a nuestro nivel de complejidad, en los cuales atendemos a aquellos pacientes que nos llegan de atención inmediata, la persona infartada, la persona baleada, la persona herida, la persona con el accidente de tránsito que tiene un trauma craneoencefálico severo y demás. Allí se hace la atención inmediata con un médico dedicado exclusivamente a atender ese llamado. Ese llamado lo tenemos, la activación del código azul institucional lo tenemos de 2 formas: el llamado verbal, cuando alguien observa a la persona descompensarse, se hace el llamado código azul, o el famoso timbre de urgencias, que ya mucha gente lo reconoce y cuando escuchan el timbre hasta abren el paso porque sabe o se observa que los médicos para alguna infección en la piel, infección respiratoria, infecciones urinarias, o aquellos pacientes que definitivamente no podemos atender en nuestra institución y que hay que hacer trámites de remisión, pero que los trámites administrativamente son un poco demorados, sobre todo por las congestiones de los niveles de complejidad más alta que hay. Entonces, aquellos pacientes que no se pueden remitir inmediatamente, pero que es necesario su traslado a otra institución, pues los tenemos en ese punto de observación. Todos siempre bajo la supervigilancia de un médico asistencial encargado de ellos, un enfermero jefe por pabellón y el equipo de auxiliares. Normalmente en el día nosotros tenemos 6 médicos generales que están atendiendo, que es lo más importante del equipo de la institución, el talento humano. Son médicos, muchos de ellos de la ciudad, son muchos de ellos quilichagüeños, formados en la Universidad del Valle, en la Universidad del Cauca, en la Universidad San Martín, entre otras, que están haciendo, o algunos de ellos hicieron su año de servicio social obligatorio en la institución y se quisieron quedar en la institución a brindarle toda esa experiencia, todo ese conocimiento adquirido a su población. El personal del talento humano en cuanto a médicos, auxiliares de enfermería, enfermeros jefes, en su gran porcentaje, en su gran mayoría, son quilichagüeños, son residentes de la ciudad, muchos de ellos son nacidos en la ciudad y sienten como propia la ciudad y sienten como propio, y ese amor que le tienen en la institución es el que se ve reflejado día a día. Hay que entender que el Hospital Francisco de Paula, reitero y remarco esta información, se nos salió de las manos, no es de Santander de Quilichao, es del norte del Cauca, es de toda la nortecaucanidad de esta institución, y sin embargo el gran porcentaje de sus funcionarios son de la localidad, que se abren y reciben a las demás personas como propias. Entonces ese es otro de los puntos muy importantes, los médicos que contamos. Tenemos médicos formados en muchas universidades públicas, algunas privadas, algunos que se van a formar al exterior a hacer sus posgrados y que prontamente los tendremos de regreso ya como especialistas de la localidad. Entonces, el servicio de urgencias, fundamentalmente, esa es la división. Voy a resumirles: el servicio de triage, los 4 consultorios, la estación de enfermería, la sala de observación, la sala de procedimientos y la sala de urgencias inmediatas, todos debidamente equipados con lo que podemos, con lo que tenemos de acuerdo a nuestro nivel de complejidad y sobre todo con mucho cariño y mucho amor para los pacientes. Bueno, a ustedes por el espacio, simplemente reiterarles la gratitud por esta oportunidad de explicarle un poquito más a las personas en sus propias palabras, y simplemente quiero como redondear una idea. Recuerden, usuarios quilichagüeños, las urgencias inmediatas que se atienden en la institución son aquellas que atenten contra la vida inmediatamente de la persona. Todas las enfermedades causan dolencias, pero hay dolencias que para eso nuestra red integrada, que va a trabajar muy bien de los niveles 1, van a atender a esos pacientes. No congestionemos la institución, las gripas, las incapacidades, para eso existen los niveles 1, las formulaciones de medicamentos de continuidad, para eso existen los niveles 1, que nuestra institución no se vea todo el tiempo congestionada por pacientes que de verdad no requieren atención inmediatamente de la institución, y le dejemos esos espacios para aquellas personas que sí requieran atención en la institución, sin olvidar que todos hacemos parte de la localidad, que el médico es una persona que piensa, que siente, que come, que sufre, que llora.
que ustedes no creen, sufrimos con cada paciente que se nos va, pero tenemos que borrar el cassette y seguir atendiendo a los que se nos quedan. El médico es su amigo. El médico, la enfermera, el auxiliar de enfermería, el portero, la señora de servicios varios, todas las personas, los facturadores de la institución, estamos día a día para trabajar por ustedes. Nadie se levanta y piensa que hoy en el día de hoy hacerle daño a una persona. Siempre todos llegamos a la institución con ánimos de mejorarle la salud a las personas, de orientarlos en su salud, de ofrecerles y disminuir el sufrimiento y por qué no en ocasiones hacer actos muy heroicos como muchos de los médicos han hecho y algunos hemos hecho en la institución. Simplemente agradecerles. Yo soy Javier Mauricio Bonilla Torres, soy el líder asistencial del servicio de urgencias y mi puerta está abierta para cualquier inquietud del personal a la hora que se necesite. Muchísimas gracias. Una de las áreas fundamentales es una buena orientación al usuario cuando llega al Hospital Francisco de Paula Santander en búsqueda de atención por urgencia. Para ello existe un área que se llama registro y facturación. Buenas tardes. A ver, te cuento un poco del proceso de facturación. Todo paciente que llega por el área de urgencias, el primer contacto es nuestro guarda, luego se dirige a las cajas de facturación para hacer el respectivo registro en la base o en el sistema para que pueda ser llamado por el jefe del triage o médico que esté en el momento. El paciente en ese momento lo único que requiere es llevar consigo su identidad. Si no tiene la identidad física, que se sepa su número de identidad y su nombre completo, y con eso es suficiente para nosotros registrarlo en nuestra base. Después de esto, de que el médico lo haya admisionado para tener un servicio de urgencias, lo que hacemos es verificar ese paciente en todas las bases nacionales que tenemos, como FOSIGA, DNP, en las bases de la EPS, que ellos nos digan que cuentan con ese servicio de salud y hacemos la posterior verificación y solicitud de autorización de servicios. En el momento que los pacientes requieran llevar documentación física, es en procesos de accidente de tránsito, que siempre deben presentar copias de su documento de identidad, copia de la licencia de tránsito y copia de la tarjeta SOAT, que es quien asegura el evento en ese momento, no la EPS, porque la EPS está destinada para enfermedades generales y tipos de accidentes varios, excepto los de ARLs, que son los accidentes de trabajo y los accidentes de tránsito. Para la ARL requiere simplemente portar su documento de identidad y en muchas ocasiones el reporte de accidente de trabajo es lo más básico. Eso es lo que le pedimos al paciente para tener la atención de urgencias. Les hago la aclaración, el paciente en el momento que llegue, tenemos pacientes que llegan muchas veces sin identidad, entonces tenemos el registro de un libro consecutivo donde hacemos el registro de ese paciente con un nuevo número, se le asigna ese número mientras el paciente o el familiar nos da la información que se requiere para la verificación. Pacientes NNs pues también se catalogan y se registran en ese libro como NNs, pero ningún paciente que sea colombiano, que sea NN, ningún paciente que llegue a nuestra institución se queda sin servicio. Que no tenga EPS tampoco es un inconveniente. Todos los pacientes que lleguen a nuestra institución solicitando un servicio de urgencias, ese servicio se les va a prestar. Por parte de nosotros de facturación, lo que hacemos es tratar de conseguir toda la información que requerimos de ese paciente para buscarle un asegurador, un ente que pague su cuenta en condiciones que no tengan ese ente. Se asigna a población pobre no afiliada, pero cuando tienen inconvenientes con EPS, por ejemplo, que han quedado en mora, que están suspendidos, deben hacer trámites, ya ahí sí exigimos trámites como cartas de retiro para poder buscarle una aseguradora. En los momentos de accidente de tránsito que no porten el SOAT, pero el vehículo no tiene en ese momento SOAT, esa cuenta se va a Consorcio SAID, que es la cuenta del FOSIGA. Y cuando son personas que son atropelladas por vehículos fantasmas, motos, carros, cualquier tipo de vehículo que se da a la fuga, estos pacientes también son atendidos por Consorcio SAI, que es la cuenta del Estado.
Esperamos les haya gustado el programa en el día de hoy, en esa estrategia de comunicación implementada por el Hospital Francisco de Paula Santander para estar cada día más cerca de la gente del norte del departamento del Cauca. Recuerde, si tiene alguna inquietud, alguna queja o algún reclamo, acérquese a atención al usuario, que con mucho gusto se le reciben sus inquietudes. Es un placer y hasta la próxima.